qué pasa con nuestra justicia? ¿Qué pasa con la prescripción de los casos, Pato? Es delicado porque, tratando de hacerlo en simple, porque esto le pasa a mucha gente. Los delitos de abusos sexuales, violaciones, prescriben ya la acción para tú poder demandar, querellarte, denunciar en 15 años. Después de los 15 años, que es el tope de prescripción existente, esos delitos lamentablemente quedan impunes. ¿Y qué pasa con las pruebas? Porque, de hecho, el Papa, y aquí para la gente que no sabe, día salen declaraciones, ¿no es cierto? Dice, mis comentarios no fueron felices. Claro, la utilización de la palabra prueba no fue feliz. Claro. La cambió por evidencia, parece claro, ahora, debió ¿no? haber hablado, yo no sé cuál es la diferencia entre prueba y evidencia, yo no veo ninguna. Pero poniendo en contexto, también yo valoro que el Papa por lo menos da una señal de que se equivocó. Cosa que generalmente uno no escucha en un Papa, para ser bien honesto. Pero independiente de eso, que cada uno tendrá su juicio. ¿Qué pasa cuando...? Porque el Papa dice, no hay prueba, ya, que es un líder muy importante. Pero yo escuchaba a Juan Carlos Cruz, que decía, bueno, ¿qué pretendían? ¿Que sacar una selfie? ¿Que sacar una foto? Yo creo que es lo que dice Jaime, claro, sí, pues. lo que dice Jaime, O sea, yo creo que esa frase, yo no la voy a olvidar. Yo soy la evidencia. Claro, entonces, Sí. ¿cómo se puede probar algo que es muy difícil de probar porque una prueba o una evidencia es la persona en sí misma? La mayoría de los casos de abusos sexuales se acreditan a través de testimonios. Testimonios. Porque no es posible que tú después de 2, 3, 5, 10, 15 años tengas algún otro tipo de evidencia que no sea el testimonio. Y a mí me cuesta creer, perdón, que una persona se quiera exponer y además quiera relatar algo que no ocurrió, sobre todo cuando han pasado 10 años, cuando eres adulto, porque finalmente esto también tiene un costo familiar, personal, profesional, como quiera llamarlo. A ver, en mi opinión, y haciéndome sumamente responsable de las nuevas palabras del Papa de disculpa respecto del punto son insuficientes, porque la diferencia para el ciudadano entre prueba y evidencia es ninguna. Da lo mismo si hay un tecnicismo de por medio. Da lo mismo si tú crees que una prueba tiene que ser escrita y una evidencia puede ser un testimonio. Lo que tú estás diciendo cuando haces eso es volver a ofender a las víctimas. Porque no tomas en cuenta una historia que es humana, que desde la perspectiva de lo que tú dices tiene que ver con lo que me pasa a nivel vivencial. Y yo no tengo otra forma de demostrar esa verdad que contarla una y otra vez y volver a sufrir una y otra vez. ¿Cómo viviste tú las palabras del Papa, las que acaba de dar y las anteriores? Con mucha tristeza, con mucha decepción, porque yo me pregunto, ¿el que habló fue el Papa Francisco o fue Bergoglio, el obispo? ¿El encubridor? ¿El cómplice? ¿El que tiene misericordia y vergüenza por lo ocurrido? ¿El jefe de Estado? Y lo mismo yo pregunto, nos pide evidencia de nuestros dichos para demostrar que fuimos dañados. Y tenemos que tener un acto de fe de creerle que se reunió con víctimas acá en Chile. Yo también puedo decir, soy una evidencia que a mí no me convocaron a esa reunión famosa que hubo y que no asistí. Y he preguntado a muchos sobrevivientes de los casos más emblemáticos en Chile y ninguno fuimos convocados y ninguno asistió. Entonces, solamente hay que tener un acto de fe de lo que dijo el vocero del Vaticano, de que se hizo una reunión entre víctimas y el Santo Padre, que supuestamente debería haber sido una buena nueva, como dice el Evangelio, una buena noticia que se haya reunido el Santo Padre con víctimas, y resulta que se vuelven a repetir las dinámicas del abuso, el secreto y el silencio, donde se les traspasa la responsabilidad a las personas que asistieron a esa supuesta reunión, que ellos hablen, que digan si fueron y no fueron y de qué se trató. De hecho, tú Eso es terrible. Tienes mucha razón, Y porque doloroso. todos los casos tienen el mismo valor. Pero hay casos mediáticamente mucho más fuertes, obviamente, como tú lo has llamado casos emblemáticos, que deberían haber estado en esta reunión. No, y además que también se pide un acto de fe de creer, es lo que dice el doctor, pero ¿dónde está la fe desde el otro lado hacia las víctimas? Exacto, ¿Dónde está entonces, el crédito o la credibilidad que se le da como para que sean porque equilibrio, ¿no? finalmente, porque el mensaje del Papa en un país que cada vez es menos católico, y además donde claramente ha ido cambiando la realidad de Chile, uno esperaría que estos casos fueran los que se hubieran reunido con el Papa, porque también hay una señal
de un mensaje que es un mensaje fuerte o potente respecto a la sociedad. Como periodista, ¿nunca te contactaron desde la iglesia o para pedir información, para saber lo que estaban investigando, Patricio? No, la verdad que en un comienzo, en el mes de agosto, fue difícil encontrar los casos. Nosotros, digamos, nos fuimos enterando por algunas informaciones que nos llegaron y estuvimos pesquisando quiénes podrían ser estas víctimas. Pues sabíamos que habían algunos casos reconocidos y fue súper difícil incluso llegar a esas primeras víctimas que tenían testimonios muy diferentes, mucho más superficiales, tal vez los abusos que sufrieron, sin duda graves también, pero respecto de, por ejemplo, lo que contaba el doctor Concha, Eneas o las otras personas, eran los primeros testimonios y eso abrieron un poco la puerta para que después ellos nos comentaran lo que les sucedió. Pero respecto de la misma congregación, en un comienzo, de hecho, no nos dieron entrevista y ya el último día estábamos a punto de emitir el reportaje y finalmente ellos nos dan una entrevista entregando su versión. Pero aparte de eso, no, y no creo también que lo vayan a hacer en el sentido de que evidentemente quienes han conversado con nosotros tienen la confianza digamos, de mantener esa información con los criterios claros. Nosotros queremos agradecerte, doctor Jaime Concha, la confianza, el tiempo también y las ganas de contar tu historia, porque sentimos que también tú eres la voz de tantos otros que han guardado ese silencio. Y cuentas con todo nuestro apoyo, así como yo hablo personalmente, así todo lo que se ha hablado en las últimas semanas, las víctimas del caso Caradima, tu caso, las víctimas de los hermanos maristas en general, hay que ser muy valiente, hay que ponerse en los zapatos del otro para hacer lo que ustedes hacen. Yo, en mi apoyo absoluto y total y de corazón hacia lo que ustedes hacen, y de querer hablar, decir la verdad, expresar lo que vivieron, con costos personales que me imagino te deben haber pasado a ti y a tantos otros, pero es mi admiración, porque esto no puede seguir ocurriendo. No podemos seguir siendo cómplices de estas aberraciones. No podemos. Así que muchas gracias. Muy amable, Jaime. ¿Quieres decir algo en la despedida? Solamente decir que esta lucha que estamos dando es por los niños que fuimos, pero también por los niños y niñas de Chile y del mundo. Que la indignación que puede generar nuestro relato se transforme en activismo positivo para que cambiemos nuestra forma de relacionarnos, de cuidarnos y creamos una confianza lúcida entre nosotros, que no permita que vuelvan a suceder situaciones de delito tan deleznables como fueron los que a nosotros nos acontecieron. Gracias, Jaime. Muchas gracias por tu testimonio. También agradecértelo como papá, porque estos temas nos hablaban hace 30 años atrás. Los que tenemos hijos de 6, 10, 12. O sea, poder tener este tema de conversación también en la casa con esta profundidad también nos pone en alerta, pero también a ellos les da más herramientas para enfrentar una situación como esta. Así que muchas gracias. Agradecer a Leo Castillo, que está en Viña del Mar, y así que a don Cristian Tomás, muchas gracias por estar hoy día con nosotros, y también a Pato y al equipo, ¿no es cierto?, del departamento de prensa que ha realizado este reportaje, que ha sido realmente, yo no diría revelador, porque esto sabemos que existe, pero sí súper profundo en testimonios que obviamente vuelven a poner este tema en el tapete.